Buenas tardes con todos y gracias por estar ahí conectados en este webinar. Entonces, Paul me había pedido que haga una pequeña introducción con respecto a un poco del contexto de este coronavirus. Entonces, la siguiente, por favor. Lo que quería mencionar en primer lugar es que eh, los virus zoonóticos provenientes de los animales silvestres han sido múltiples y de enfermedades muy importantes. Muchos de ustedes probablemente no han escuchado de este Nipah porque no fue tan famoso, pero el Nipah produjo una infección gravísima en Asia, es transmitida por murciélagos, una enfermedad que infectó cerdos y finalmente a los humanos, y en humanos tenía una mortalidad de 50%. El SARS, que tenía aproximadamente 10% de mortalidad, también transmitido por murciélagos. Este MERS, que también transmitido por murciélagos, con un hospedador intermediario que eran los camellos, ¿no? También tenía un 35% de mortalidad. Entonces, han sido muy importantes algunas de estas zoonosis. Y obviamente una de las, tal vez una de las más importantes que hemos tenido es el VIH, ¿no? Que es una enfermedad transmitida también de primates, el HPLV, ¿no? la leucemia de células T, el virus de la leucemia de células T, hepatitis B, entre otros, ¿no? Entonces, eh, probablemente no es algo nuevo y vale la pena escuchar las palabras de Bill Gates, que hace poco tiempo le entrevistaban, en el que él describía cómo no es nada raro que tengamos un problema de estos en este momento, dada la conectividad que tiene el mundo y dada que existen prácticas que son un poco riesgosas, como por ejemplo alimentarse de animales silvestres, manipular las vísceras de estos animales, ¿no? Esto fue lo que causó justamente el ingreso del VIH a la especie humana. Tal vez sí valdría la pena que silencien todos los micrófonos. El propósito de esta presentación en este momento es simplemente recordarnos que las zoonosis transmitidas de animales silvestres han sido bastante graves para la especie humana, ¿no? Hemos tenido algunas enfermedades y esta es probablemente lo peor que ha vivido la humanidad, y una enfermedad bastante agresiva, ¿no? No menciono ni siquiera a la gripe española, porque eso ya hemos escuchado bastante en los últimos años. Sobre justamente se cumplió el año pasado el aniversario de la gripe española y probablemente la pandemia de mayor mortalidad en la humanidad hasta ahora, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. Una de las cosas que la gente pregunta siempre es cómo saben que los murciélagos o los pangolines son los que transmitieron esta enfermedad. Y la verdad es que la gente espera que uno le diga, bueno, se aisló el virus de estos organismos. Sin embargo, el virus el COVID no ha sido aislado ni de murciélagos ni de pangolines. Sin embargo, como ustedes pueden ver, recientemente se hizo un análisis de genomas, justamente secuenciamiento de genoma, y se pudo encontrar que los virus que se aislaron de pangolines probablemente son los más cercanos al COVID que está infectando a los humanos. Entonces pueden ver en el árbol filogenético de un artículo que todavía no se publica, en el que se muestra claramente que los genomas de virus obtenidos de pangolines son los más cercanos a COVID. Hace unas semanas se estaba contradiciendo eso, se estaba diciendo que no es así, que son los murciélagos, pero ahora este reciente estudio demuestra que sí son los pangolines los que probablemente transmitieron el virus. Y probablemente este virus está siendo transmitido entre murciélagos y pangolines en forma constante, ¿no? Una de las cosas que tienen los murciélagos, de esos murciélagos que portan este tipo de virus de SARS o parecidos a virus de SARS, es que son murciélagos que consumen frutas y estos animales constantemente están botando las frutas al suelo y los pangolines comen estas frutas y probablemente esta es la forma como se transmite
el virus de murciélagos o pangolines. La siguiente, por favor. Una de las cosas que son interesantes con respecto al virus de ARN y por qué es tan crítico hacer secuenciamiento de genomas es porque realmente tenemos que estos organismos, los virus de ARN, tienen una tasa de mutaciones bastante elevada. Como ustedes pueden ver, la tasa de mutación de los virus de ARN muchas veces es 1000 veces más alta que la que tiene cualquier otro tipo de organismo. Entonces ahí está el virus del ébola, está los coronavirus, todos estos virus no tienen una tasa de mutación impresionante. Y nosotros podemos ver cambios en los virus prácticamente en semanas. En semanas se puede observar y justamente lo que les va a enseñar el Paul es justamente cómo estas mutaciones que va acumulando el genoma del COVID nos permiten saber de dónde vino el virus, o sea, de qué país exactamente viene este virus, eh, eh, o los distintos virus que están infectando en la actualidad a la población ecuatoriana, gracias a esta tasa de mutación tan alta. Y esta tasa de mutación tan alta también tiene otras connotaciones, ¿no? Por ejemplo, es posible que el virus cambie su comportamiento en los próximos meses. Eso es algo que habría que ver, ¿no? Ha habido una multiplicación tan alta de este virus en estas semanas que en todo el mundo, que es muy posible que existan ya varias linajes que tienen un comportamiento un poquito diferente al virus original de Wuhan. La siguiente, por favor. Estas tasas de mutación de los virus de ARN ha llevado a este concepto o al paradigma de la cuasi especies. Entonces, ¿qué quiere decir cuasi especies? Quiere decir que cuando uno se infecta con un genoma de un virus de ARN, dentro del organismo se genera una serie de mutaciones, una biodiversidad básicamente de virus, cada una de las cuales tiene diferentes mutaciones y cada una de ellas podría ser que tenga diferentes propiedades. Entonces, la mayoría de ellas, eso sí pues sabemos, probablemente son menos viables que las del virus que infectó. Es decir, las mutaciones, cuando ocurren en el genoma de cualquier organismo, en la mayoría de los casos son mutaciones que son deleterias, que son destructivas. Entonces, es una cosa interesante que cuando ingresa un virus al organismo siempre está produciendo todo este grupo de mutaciones y eso es lo que llamamos cuasi especies. Cuando uno se infecta, este gráfico tal vez no es preciso, cuando uno se infecta de un virus de ARN, por lo general adquiere un grupo de estas permutaciones que tiene el genoma. Entonces, no es un representante de un genoma, sino que son genomas que tienen distintas mutaciones. La siguiente, por favor. Esto es interesante porque uno tiene que pensar cuando uno se está hablando, por ejemplo, del distanciamiento social, cuando uno evita contagiar, y si por alguna razón se contagia del virus, ustedes pueden ver que en esos dos casos, en uno de ellos van a ver ustedes una flecha gruesa en la que hay una transmisión de algunos genomas de un individuo a otro, ¿no? En ese caso recibimos una colección de genomas, no sabemos si alguno de ellos tiene algún cambio que sea más peligroso que otro, no se sabe. Y en el otro caso tienen ustedes una flecha más delgada en la cual unos pocos genomas están siendo transmitidos de una persona a otra. Este fenómeno básicamente es una justificación adicional al distanciamiento social y a lo que estamos haciendo ahora de tratar de evitar contagiarnos, porque al recibir una menor cantidad de virus, no solamente que evitamos o reducimos la posibilidad de que nos infectemos, sino que probablemente muchos de los genomas que está recibiendo probablemente no son viables, ¿no? Entonces, mientras más diversidad uno recibe, más posibilidad de que tenga que estar, que tenemos que recibir un genoma que es viable y que puede producir una infección grave, o que puede producir un salto a una enfermedad más grave. Eso no se puede saber, es realmente algo desconocido. Más adelante les voy a presentar algo que recientemente se ha demostrado que probablemente indica que al principio del ingreso, cuando ingresó este COVID-19 a la especie humana, probablemente tuvo un periodo en el cual estaba replicándose masivamente en la especie humana y finalmente produjo un genotipo que probablemente es más agresivo que el primero que ingresó a la especie humana. Adelante, por favor.
Entonces, otra de las cosas que se observan en estos genomas es este fenómeno de recombinación de dos virus relacionados pero distintos, es decir, dos beta coronavirus, por ejemplo, pueden infectar al mismo hospedador y puede ocurrir que dos virus distintos ingresen a la misma célula y una vez que pasa esto, hay la posibilidad de que la polimerasa de ARN salte de una hebra a otra y copie en forma equivocada, produciendo estos virus quiméricos, es bastante alta. Y como vamos a ver más adelante, posiblemente eso pasó también con este COVID durante el proceso de evolución. Adelante, por favor. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es simplemente un pedazo del genoma del COVID que muestra la subunidad S1 y la subunidad S2, los genes de la subunidad S1 y los genes de la subunidad S2. En la esquina derecha, abajo a la derecha, ustedes pueden ver la estructura de esta proteína, ¿no? La proteína tiene una especie de una región globular, que es la S1, y la región S2, que es la región que sostiene la región globular, y esta región está involucrada en el ingreso del virus, o mejor dicho, en la penetración de la proteína y la membrana de la célula a la que está infectando. Entonces, esta proteína S2 es importante para fusionar la membrana del virus con la membrana de la célula. Entonces, aquí tienen ustedes algunos de los genomas que pueden leer abajo. En la parte de abajo, por ejemplo, está el virus del COVID, el SARS-CoV-2. Ustedes pueden observar en la región S1, esta región S1 es la que hace contacto con el receptor AC2, que es el que va a ser reconocido en la célula. Y ustedes pueden observar con un recuadro azul los aminoácidos que son indispensables para que tome contacto en la región S1 de esta proteína con el receptor AC2. Entonces, es interesante observar que el COVID-19 es muy parecido, el virus del COVID-19 es muy parecido a un virus que se aisló hace algún tiempo de un murciélago, que es esta cepa RAT G13, ¿no? Tiene los mismos residuos, los mismos aminoácidos en estos sitios. Y también se parece a esta cepa que fue aislada hace algún tiempo de pangolines. Entonces, lo interesante de este análisis es que la similaridad que existe entre la cepa de pangolín, como ustedes pueden ver, en esta región, en términos de aminoácidos, es más parecida a la SARS-CoV-2, ¿no? al del virus del COVID, que la de murciélago. Sin embargo, cuando ustedes analizan, cuando analizaron al principio el genoma del virus aislado del murciélago, este RAT13, parecía que este virus era más cercano al COVID-2. Entonces, en resumen, lo que quiero decir con esta lámina es que en un principio se pensaba que había ocurrido una recombinación de un virus parecido al RAT-G13 con un virus del pangolín. Justo en esta región se habían recombinado. Entonces, pero como les indiqué anteriormente, la semana pasada salió un artículo en el que demuestran que hay un virus de pangolín que es más similar todavía que el RAT-G13. Entonces, esta información ya es un poco caduca, ¿no? Ya es impresionante la cantidad de información que se ha generado en tan poco tiempo. Entonces, se sabe ahora que es el pangolín y que esta secuencia nos está indicando justamente que estos virus de pangolín ya tenían estos aminoácidos en esta región. Y si ustedes ven la letra B, ¿no? Tienen ustedes otra región que es interesante del receptor, es justamente la que corresponde al S2. Ustedes pueden observar que en el SARS-CoV-2 existe una inserción de varios aminoácidos. Esta inserción de varios aminoácidos no está presente en ningún otro virus relacionado al SARS, y esto aparentemente está asociado a un fenómeno que se conoce como patinaje de hebra de ARN, que hace que se introduzcan nucleótidos adicionales. Lo interesante de esta inserción en esta región
es que probablemente es resultado de una evolución positiva, direccionada, en el momento que un virus está replicándose masivamente en una especie. En el virus de influenza, en los virus de influenza de alta virulencia se ha encontrado que estos virus también adquieren mejor dicho, adquieren nucleótidos que codifican estos aminoácidos parecidos. ¿Qué es lo que tiene de interesante estos aminoácidos? Estos aminoácidos tienen lo interesante que son blanco de una proteasa, que es la furin, una proteasa que se llama furin, que está asociada a la superficie de varias células. Y lo que hace esta proteasa es cortar a la proteína S2 y permitir que queden expuestas estas regiones hidrofóbicas que van a hacer que invada la membrana, que se fusionen las membranas del virus con la célula. Entonces, esto es interesante que haya adquirido estos nucleótidos, que haya adquirido este dominio, que es un sitio de ataque para esta proteasa furin. Entonces, esto es algo interesante porque virus recientes que se han aislado en los últimos días, aparentemente existen otros sitios que también podrían ser blancos de la furin, de esta proteasa furin, y también existe una mayor afinidad por esta proteasa furin, que a propósito está en la superficie de la célula. Es como un segundo receptor que tienen este tipo de virus. La siguiente, por favor. Finalmente, les quería enseñar que ya se puede detectar algunas variaciones en algunas de estas cepas de, SARS-CoV-2. Sin embargo, una de las cosas que se ha podido encontrar es que la región esta, que les decía yo, que es blanco del furín, también se encuentra presente en dos beta coronavirus que infectan a los humanos, que es esta OC43 y la UK1, ¿no? Que son dos cepas que producen resfriados comunes. Entonces, es posible que no haya sido una evolución positiva, como le estaba diciendo antes, sino que más bien puede haber sido una recombinación de un virus de este humano, de estos dos virus humanos, del OC43 o el UKU1, que se recombinaron con este virus de pangolín y produjo esta región que es blanco de esta proteína furin. Entonces, pero lo que le estaba diciendo es que existen ya muchos aislados de COVID-2 que aparentemente tienen una mayor afinidad por esta proteasa furin que lo que tenían las cepas que originalmente salieron de Wuhan. La última creo que ya no tengo más. Sí, ya no tengo más. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Yo les voy a hablar sobre justamente la estructura del genoma de este virus. Este virus se caracteriza por ser un virus con un genoma bastante grande, de 30.000 pares de bases, ARN en sentido positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente el ARN puede entrar a ser traducido en el ribosoma. Y lo interesante del genoma de este virus es que tiene, como la mayoría de virus, codifica proteínas estructurales y no estructurales. Aquellas que son no estructurales están divididos en estos dos Open Reading Frames, que son el 1A y el 1B, que codifican para diferentes proteínas, sobre todo relacionadas con la replicación viral, la transcripción viral, y también otras proteínas que están relacionadas con proteolisis, antagonistas de interferones, de ubiquitinación. Y es también interesante que una de las proteínas que están relacionadas con replicación viral tiene un corrector de errores. Entonces, generalmente cuando pensamos en virus de ARN y pensamos que tienen altas tasas de mutación, es interesante que este virus tiene una enzima que le permite corregir errores. Entonces, probablemente la tasa de mutación observada es menor a la esperada solo por ser un virus de ARN.
Y de igual manera tenemos aquí las proteínas estructurales, donde tenemos las proteínas S o de la espina, que son las típicas que se ven en la estructura del coronavirus. Y también tenemos otras como la M, la E y la N. La mayoría de estas tienen una variación un poco menor que las del ORF1A o 1B o la S, y son usadas normalmente para el diagnóstico. Muchos de los kits que se están usando están detectando las proteínas D o las proteínas N. Son aquellas que más, la mayoría de kits de RT, QPCR que se utilizan para diagnóstico están relacionadas con estas proteínas. Justamente Gabriel ya habló de esto, de la filogenética, pero solo es importante tomar en cuenta que cuando se hace un análisis filogenético, no solo de las cepas de Wuhan, sino de todas las cepas que están infectando ahora a los humanos, todas vienen del mismo ancestro común. Entonces eso es importante tomar en cuenta, que no fueron varios ingresos que hubieron del salto de este virus, sino que ingresaron en un solo momento y después se fueron diversificando. Y aquí una de las preguntas más importantes del estudio, que es ¿para qué secuenciar los genomas completos? ¿Por qué no solo hacer un diagnóstico y decir que una persona tiene coronavirus y eso es suficiente? Y hay tres razones principales por lo que es importante secuenciar los genomas. En primer lugar, saber el origen de cada muestra. Pensemos que obviamente este virus se importó al Ecuador, no llegó, no se originó aquí. Entonces podríamos ver, haciendo un análisis del genoma completo, cómo este virus ingresó y en cuántas veces ha ingresado en diferentes tiempos acá al Ecuador. Obviamente ingresó con personas, ¿no es cierto? Entonces podemos rastrear justamente los orígenes de cada muestra. Aquí vamos a ver, y bueno, vamos a explicarles después el movimiento de estas cepas a nivel mundial, pero básicamente vemos que hay diferentes cepas que están circulando a nivel mundial en el mapa, y podemos ver cómo ingresaron a partir de su origen filogenético. Y también, además de saber el origen de cada muestra a nivel de país, igual podemos pensar a nivel de ciudad o a nivel local de un grupo poblacional. Entonces, esta es una de las cosas más importantes que tenemos como resultado de secuenciar el genoma completo de este virus. En segundo lugar, para determinar las variedades del virus circulante. Este es un artículo que salió hace algunas semanas que clasificaba en dos a las variantes del virus. Sin embargo, como dijo Gabriel, tenemos una generación de información masiva. Probablemente lo que ahora se ve es que de estos dos clados que se veía antes, ahora hay por lo menos 4 o 5 clados, es decir, de agrupaciones por análisis filogenético de este virus. Igual, al saber qué tanto se parecen, podemos hacer inferencias en relación a epidemiología, y esto se conoce como epidemiología molecular. Entonces podemos ver si es que existen cepas más agresivas, menos agresivas, más contagiosas, menos contagiosas. Y es importante tomar en cuenta algo que igualmente mencionó Gabriel, que no es solo ver qué es lo que está pasando ahorita, sino qué es lo que va pasando en el transcurso del tiempo. Esta es una historia que se va generando todo el tiempo. Entonces, si es que ya no hubiera más ingresos de genomas, digamos, a la población del Ecuador, probablemente vamos a tener más ramificaciones que sean propias de aquellos ingresos, variantes de aquellos ingresos que hubieron aquí en el país. Entonces, por eso también es importante. Y por último, es encontrar si las vacunas o tratamientos van a ser efectivos en nuestra población. Muchas veces, variantes, por ejemplo, el hacer anticuerpos, la mayoría de anticuerpos que tratan de evitar, bloquean al virus, son contra la proteína S, por ejemplo, para evitar que éste ingrese dentro de la célula a cumplir su ciclo viral, o cuando ya se libera para que no se meta a más células. Entonces, si existen variedades de mutaciones,
probablemente también existan variedades antigénicas y probablemente también cuando se desarrolle una vacuna, se tiene que ver que esta vacuna, los anticuerpos que generen el cuerpo contra estos antígenos de la vacuna, también reaccionen contra los antígenos de estas variantes. Entonces, es muy importante a largo plazo, bueno, en este caso a mediano y a largo plazo, para ver si es que los virus que están circulando aquí dentro del país van a ser efectivos cuando se desarrollen vacunas, viendo justamente estas variantes. Entonces les voy a presentar justamente el estudio que hemos realizado aquí en la ciudad de Quito hace algunas semanas, y fue el análisis del genoma de este virus del primer paciente diagnosticado aquí en Quito, Ecuador. Aquí tenemos a todos los autores que somos miembros del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco, dentro del Laboratorio de Biotecnología Vegetal. También tenemos del Colegio de Ciencias de la Salud de la universidad, y también obviamente a los colaboradores médicos del Hospital Eugenio Espejo, que son aquellos que tomaron las muestras y justamente han estado en contacto directamente con los pacientes. Entonces nosotros recibimos una muestra de lavado bronquialveolar de un paciente de 57 años de origen holandés que presentó los síntomas de este virus en la provincia de Sucumbíos, y por su gravedad fue trasladado a la terapia intensiva del Hospital Eugenio Espejo en Quito. Entonces, como vemos, el primer paciente de Quito fue un paciente que estaba en la provincia de Sucumbíos y luego llegó a Quito. El Ministerio de Salud y el INSPI reportaron la positividad de este virus en medios públicos. Como ustedes pueden saber, como ustedes saben, hace una semana solo el INSPI estaba autorizado para hacer el diagnóstico, entonces ellos hicieron justamente el diagnóstico. Lo importante es que nosotros, y justamente es una de las recomendaciones que hemos hecho a la prensa y también al gobierno, es que se use un activador del virus. ¿Qué quiere decir un inactivador? Es decir, algo que conserve los ácidos nucleicos, pero no permita que siga el virus de una manera activa en los viales que son transportados hacia los laboratorios. Hemos sugerido esto para todos los laboratorios que hacen diagnóstico, muchos están usándolo ya. Y justamente nosotros lo que hicimos es dar esta muestra de inactivador al momento de que tomaron la muestra en el Hospital Eugenio Espejo. Pusieron este inactivador y trajimos ya la muestra inactivada aquí aquí al Instituto de Microbiología. Entonces, una vez que la muestra ya llegó al laboratorio, lo que se hizo fue, para poder manipularla, tocó tomar todas las medidas de bioseguridad, justamente para disminuir el riesgo de contagio con esta muestra, aunque esta ya se encontraba inactivada. Entonces, una vez que se tomaron todas estas medidas, se procedió a abrir la muestra de lavado bronquialveolar. Entonces, una vez abierta la muestra, se procedió a colocar la muestra en un buffer de predigestión que también tenía proteínas AK. Una vez realizada la predigestión, se procedió con la extracción de ARN utilizando un kit de extracción de Promega, siguiendo las instrucciones del fabricante. Luego, este ARN obtenido fue purificado utilizando un kit de Simo Research. Una vez purificado este ARN, se procedió a la conversión a cDNA utilizando un proceso de retrotranscripción con el protocolo de Public Health England. Y luego, este cDNA fue cuantificado utilizando el equipo Qubit 3 con el kit Double Strand DNA High Sensitivity. Ya, luego para la siguiente parte, una vez que teníamos el cDNA, tuvimos dos diferentes approaches. El primero, empezamos con un approach metagenómico. Entonces, básicamente solo usamos todo el cDNA, o sea, todo el RNA se convirtió en cDNA de la muestra. Entonces, había RNA de todo lo que se puedan imaginar. Entonces, ya les vamos a hablar después de los resultados. A eso solo le hicimos un barcoding y luego pasamos al secuenciamiento.
Y el siguiente approach, en cambio, lo que queríamos era tener el genoma completo del virus. Entonces, partimos del cDNA, hicimos un PCR multiplex en una técnica que se llama DNA tiling, que ya les voy a explicar. Luego hicimos un barcoding y luego seguimos con el secuenciamiento. Entonces, más o menos, ¿a qué se refiere este PCR multiplex? Entonces, lo que queríamos era básicamente amplificar el material que teníamos del virus. Entonces, ustedes se van a imaginar que el RNA del virus era probablemente demasiado pequeño en la muestra. Entonces, lo que teníamos que hacer era amplificarlo para tener el genoma completo. Entonces, lo que se hace es básicamente, se tiene sets de primers que van a ser solapantes. Entonces, en la parte de la derecha les puse un ejemplo del estudio que se hizo en Zika y en chikungunya. Entonces, básicamente lo mismo. Se hacen dos pools para generar amplicones chiquitos que se solapen entre ellos y que básicamente cubran todo el genoma o la mayor parte del genoma que se puede. Entonces, ahí igual está ejemplificado en la figura A. Una vez que se hayan hecho los amplicones, tanto del pool A como del pool B, se unen estos amplicones, se les pone barcodes para etiquetar que sean de una muestra en específico, y luego se pueden mezclar los pools con las muestras que uno quiera, y así está como en el gráfico en la parte F, y con eso empezaríamos nuestra librería para el secuenciamiento. ¿Cómo realizamos el barcoding? Entonces, para darle básicamente un código de barras a cada muestra, lo único que hicimos fue usar un kit que se llama Rapid Barcoding Sequencing, que es de Oxford Nanopore. Ya les van a explicar más de del secuenciamiento en Nanopore. El kit se llama SQK-RBK004, y básicamente lo que hace es preparar librerías en un tiempo muy corto. Entonces parte, ahí en el gráfico dice gDNA como el ADN genómico, pero nosotros partimos de los amplicones. Básicamente ya viene toda la mezcla hecha, solo mezclamos cada uno de los códigos de barras. Estos códigos de barras tienen una transposasa que básicamente lo que va a hacer es un corte y va al mismo tiempo pegar un adaptador. Y después de eso, en un siguiente paso se va a pegar un adaptador final que sea el adaptador que se pegue a la celda de flujo para empezar con el secuenciamiento. Y eso es básicamente todo el barcode. Bueno, la primera parte justamente de los resultados de metagenómica están relacionados con lo que dijo Juan José de secuenciar absolutamente todo y después tratar de extraer las lecturas, las secuencias que pertenecen a este virus en este caso. Y obviamente es algo bastante complicado de hacer en relación a que hay mucho ARN en este caso, incluyendo de la microbiota respiratoria, incluyendo puede ser incluso salivaria de este paciente. Recordemos que estaba intubado. Y además de eso, incluyendo el propio ARN del paciente. Entonces, lo que vemos aquí es todo el ARN que logramos identificar en este pie chart que se llama Corona Chart, y vemos que encontramos Streptococcus, Bacillus y montones de otras bacterias que son parte de la microbiota normal de las vías respiratorias altas y algunas de las vías respiratorias bajas. Es interesante, bueno, pueden ver a veces nombres que pueden sonar como que qué hacen ahí en microbiota respiratoria, como por ejemplo clamidia o algunas que dicen micobacteria tuberculosis, es decir, este paciente tiene tuberculosis. Probablemente no, pero porque como hay muchos pedazos que son pequeños, cuando se hace la asignación taxonómica de estas lecturas, no se sabe exactamente a cuál pertenecen y basado en la base de datos les asigna estos nombres. Lo interesante es que algunos estudios que se han hecho previamente demuestran que muchos pacientes que tienen infecciones con el SARS-CoV-2, que son infecciones graves, tienen sobreinfecciones bacterianas, ¿sí? Y también tienen sobreinfecciones virales. Acá tenemos este paciente, por ejemplo, tenía además, ¿cómo se llama? Una sobreinfección bacteriana por Acinetobacter. Y eso también es interesante tomar en cuenta. Y hay otros pacientes que han tenido, por ejemplo, aquí en Quito, que han tenido, además del virus del SARS-CoV-2, han tenido a la vez influenza. Entonces, eso ha sido interesante. Entonces, cuando cogimos y extrajimos las secuencias del coronavirus, encontramos unos que fueron directamente asignados a coronavirus SARS y otros que eran parecidos a coronavirus. Entonces, lo que tratamos de hacer es de ensamblarlos para tratar
de armar los diferentes segmentos del genoma. Obviamente empezamos de a poco, llegamos en un inicio a mapear, es decir, a alinear con el genoma de los 30.000 secuencias, de los 30.000 pares de bases que se ve en el genoma del virus. Logramos armar más o menos en un inicio 300, 400 y hasta el final terminamos con unos 3.000 pares de bases con los diferentes pedacitos que sacamos del metagenoma. Pero obviamente lo que queríamos después era tener el genoma completo y justamente eso les vamos a explicar. Bueno, después de lo que ya les habían explicado de los pasos del secuenciamiento del genoma completo, usamos una plataforma que se conoce como Arctic Network, que fue creada por personas que trabajan en conjunto y desarrollaron ciertos protocolos para desarrollar el protocolo tanto del laboratorio, como ya vieron anteriormente, y el protocolo de análisis del secuenciamiento. Entonces, es lo que actualmente se está usando y está alineado al secuenciamiento de Nanopore. Este secuenciamiento Nanopore nos da una amplitud de un secuenciamiento y obtenemos long reads. Entonces, como vemos en este gráfico, cuando nosotros empezamos el secuenciamiento, podemos ver en este gráfico de la parte izquierda todos los poros activos que se encontraban en ese momento secuenciando todas las lecturas de la muestra que metimos. Y en la parte de acá vemos el programa que tiene el software añadido, el Arctic, que nos va a ayudar a mapear todas las secuencias que se van generando durante el secuenciamiento con el genoma de referencia, en este caso que sería el de Wuhan. Entonces vamos a ir viendo el coverage del secuenciamiento y nosotros decidimos hasta cuándo ya era suficiente o ya teníamos la cantidad suficiente que cubría todo el genoma completo de Wuhan. Entonces, una vez que nosotros obtenemos todos los datos generados del secuenciamiento, viene la parte de la bioinformática. Como ustedes ven en este gráfico, manejamos todo bajo la línea de comandos en la terminal, en Linux. Entonces, tenemos todos los resultados que se obtuvieron del secuenciamiento en un formato FASTQ, que luego fue traducido o transformado en un formato FASTQ. ¿Qué significa este formato FASTQ? Que ustedes van a tener, además de la secuencia de ADN, va a tener añadido el quality score o la calidad del secuenciamiento de cada uno de los nucleótidos que fueron generados. Entonces, como ya vieron anteriormente, se preparó la librería en el cual se le añadieron todos los barcodes a cada una de las muestras para identificar y se armó el pool. Entonces, luego del secuenciamiento, nosotros tenemos toda la cantidad, una alta cantidad de secuencias que luego tenemos que identificar qué secuencia le corresponde a cada muestra. ¿En base a qué? En base a los barcodes. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Fue el de multiplexear. Al realizar el de multiplex, ¿qué es lo que se hace? Es en base a los barcodes, vamos a ir asignando qué secuencia le corresponde a cada una de las muestras. Y luego vamos a ir generando una filtración para quitar todos los adaptadores y los barcodes y los primers que fueron colocados durante el secuenciamiento. Una vez que ya teníamos todas las secuencias limpias, vamos al paso del mapeo o el alineamiento. Entonces, en este paso, nosotros en el Arctic Network usa un programa que se llama Minimap. Vamos a ir mapeando con la secuencia de referencia, en este caso de Wuhan, todos los reads que nosotros obtuvimos del secuenciamiento. Y al final vamos a obtener todas estos archivos que se ven aquí. Entonces, para simplificar, ¿qué vamos a obtener dentro de todo el alineamiento? La obtención de la secuencia consenso usando un programa que se llama Medaka. Entonces, vamos a obtener un archivo .bam en donde están almacenados todos los alineamientos que están de la secuencia de referencia con todas las secuencias obtenidas de cada una de nuestras muestras. Y además, archivos BSF, que son todas las variantes que fueron detectadas en comparación con la secuencia de referencia. Y además, nuestra secuencia consenso.
Entonces, para ver o para entender de una forma más clara a qué me refiero con un archivo BAM, nosotros, este archivo BAM, donde tenemos toda la información de las secuencias que fueron alineadas con nuestro genoma de referencia, vemos aquí todas las secuencias que fueron mapeadas o alineadas con el genoma de referencia. Aquí podemos ver el coverage en la porción en donde hay más secuencias o en qué porción del genoma. En el caso del genoma de Wuhan, tiene aproximadamente 20.000 pares de bases. Entonces, podemos ir comparando en cada una de las porciones de los nucleótidos qué diferencias vamos obteniendo en cada una de las posiciones. Entonces, una vez que nosotros ya obtuvimos la secuencia consenso, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, sometimos esta secuencia consenso a una base de datos que se conoce como GIST-AID, que es una base de datos global y de libre acceso, donde se van albergando ciertas secuencias, ya sea de otros virus como el de la influenza, y donde hay el repositorio actualmente del virus del coronavirus. Entonces, aquí podemos ver la secuencia, perdón, del SARS-2 causante del COVID-19. Entonces, aquí podemos ver nuestra secuencia que fue sometida, el ID que nosotros le colocamos a esta secuencia, y esta tenía una longitud de 29.903 secuencias. Sí, entonces acá podemos observar toda la información que ya les habían comentado antes, donde se somete la información del paciente, la edad, qué plataforma de secuenciamiento fue usada para obtener estas secuencias, y las personas que trabajaron en colaboración para obtener esta secuencia. Muy bien, entonces aquí pueden observar justamente comparando, si recuerdan, cuando hicimos el metagenoma, cómo teníamos varios segmentos pequeños del virus que logramos mapear con sus diferentes variantes. Así se ve cuando se mapea un genoma completo. Entonces podemos ver las grandes cantidades de reads sobrelapadas que nos ayudan a estar seguros de que la secuencia es la que nosotros decimos. Cuando se secuencia en nanopore, obviamente tiene un coverage mucho menor que otros tipos de secuenciamiento de nueva generación, como Illumina, por ejemplo. Sin embargo, este problema puede evitarse secuenciando menos muestras por cada corrida de secuenciamiento. Entonces, aquí vemos la gran cantidad de secuencias que obtuvimos de cada muestra, de cada amplicón, de cada read que nosotros tuvimos. Así que llegamos a un coverage de más de 100x, es decir, cada nucleótido, para nosotros decir que en esa posición C, una C es una C, tiene que haber sido secuenciado por lo menos 100 veces. Entonces, por eso estamos muy seguros del coverage que se utiliza en esta tecnología nanopore. Aquí tenemos un video. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ya. Y cómo toda esta información que sale del secuenciamiento nos ayuda a conocer, como dijo Paul, sobre el origen y las variedades de los virus que están circulando en el mundo. Justamente, el video que ustedes van a ver en un segundo. ¿Funciona? Ok. El video que ustedes están mirando en este momento es lo que se ha logrado justamente determinar con las secuencias de los genomas de este virus. Entender cómo se distribuye, los circulitos son más secuencias en los diferentes puntos del planeta, y cómo el origen en Wuhan y después justamente la llegada a Europa, Estados Unidos y finalmente a Australia y a nuestra Sudamérica, ha ido justamente distribuyéndose el virus en el mundo, y las secuencias nos permiten justamente conocer sobre eso. De eso nos hablan las secuencias del genoma. Pásale a la siguiente, por favor. Esta siguiente diapositiva te muestra cómo se ve el día de hoy ese mapa, luego de haber completado este video. Y puedes ver realmente que hay una cantidad de información impresionante actualmente. Y posiblemente es la colaboración científica más grande de la historia.
Este es el resultado de la colaboración científica más grande de la historia hasta el momento. Ponle la siguiente, por favor. Pero, ¿qué es la filogenia? La filogenia, que es justamente lo que nos permite entender cómo los virus se distribuyen en tiempo, en espacio, es justamente algo como la genealogía del virus. Cuando tú hablas de genealogía familiar, entonces puedes un poco entender de qué se trata esta genealogía del virus. Y en este caso, los caracteres que vemos son estos caracteres en los nucleótidos, en las bases, en las letras que forman el ADN de los virus. Lo que está encerrado en amarillo, este es un screenshot de uno de nuestros alineamientos. Y lo que ves justamente encerrado en amarillo es estas diferencias entre los virus. Entonces puedes ver unas T's en unos, unas C's en otros, en ese encerrado amarillo más grande. La filogenia entonces es una propuesta de cómo los organismos se relacionan por su historia evolutiva. Se basa en la evidencia que se tiene sobre las secuencias genómicas, es decir, el orden de las letras de este libro de la vida. Y el producto principal de este análisis es algo de lo que conocemos como árbol filogenético. ¿Puedes seguirle a la diapositiva, por favor? Y es el árbol filogenético el que muestra estas relaciones entre los ancestros y descendientes del virus. Y lo que vemos aquí es eso, es un árbol filogenético del virus. Y aquí justamente le he señalado el sitio más o menos en donde se encuentra esa primera secuencia del genoma del paciente holandés del que les estaba hablando Paula hace un momento. Es súper interesante en realidad porque lo que hemos visto en estos meses es evolución en tiempo real. Conocemos las secuencias de los primeros casos de COVID-19 y con esas secuencias que se ha ido recuperando en el tiempo, a lo largo de la pandemia, hemos logrado mirar los cambios que han sucedido en el genoma del virus en el tiempo y hemos logrado justamente separar las diferentes, en estos diferentes clados, que es lo que decía justamente hace un momento Paul, que inicialmente eran 2, pero ahora pueden observar muchísimos más, que nos cuentan justamente sobre la historia evolutiva del virus. Y en el siguiente slide vamos a ver una ampliación del sitio en donde encontramos que se ubicaba esa secuencia del paciente, primer paciente de Quito. Y es justamente, se agrupa junto a muestras que provinieron de Holanda. De hecho, como nos dijo Paula hace un momento, el paciente fue un paciente holandés que vino de su país de origen, trayendo el virus posiblemente. En realidad esto es una evidencia y una confirmación de que vino trayendo el virus desde su país. Y pasamos a la siguiente. Y cuando entramos justamente a este sistema en el cual están todas las secuencias recopiladas, vemos que el virus que inicia en Wuhan llega después a Europa y de Europa viene al Ecuador. Este virus pertenece justamente a lo que se conocía hasta hace un par de semanas como el clado más ancestral de los virus de SARS-CoV-2. Y sí, pues esta es la trayectoria para llegar al Ecuador. Y todavía queda mucho por descubrir. Paul. Muy bien. Patricio nos va a hablar un poco de la implicación médica antes de hablar de lo que actualmente estamos usando. Y Paul, Sí. y no puedo compartir la pantalla. Déjame ver. Espérame un segundo. Tienes que dejar de compartir. Joder, déjame ver. Ya creo que ahí sí puedes compartir. Ya.
Ok. Ok. Entonces, continuando con lo que estábamos mencionando, entonces estos datos que recopilamos de las secuencias pueden ayudarnos a entender muchas cosas que están pasando con lo que es la epidemiología clásica. Entonces, esto para hacerles para recordar, todo esto comienza en China. El 31 de diciembre ya están reportados 27 casos con neumonía que aparentemente originaron en el mercado húmedo que se llama, en donde comercializan animales de todo tipo, incluyendo especies exóticas. Y al día siguiente cierran el mercado. Para los primeros días de enero estaba ya, esto estaba confirmado que era un nuevo coronavirus por los científicos chinos, y pasan varios días hasta que se confirma que hay transmisión humana a humana. Inicialmente se pensaba que la transmisión solo estaba relacionada con las personas que habían estado asociadas al mercado de Wuhan, pero luego se confirmó que realmente esto no era así y que había la transmisión persona a persona. Una cosa que coincide, y probablemente esto sea la mala suerte que, por decir de alguna forma, China se estaba prestando a celebrar el año nuevo, y la provincia de Wuhan es una provincia que queda en el centro del país, en China, por donde atraviesan un montón de líneas de tren que conectan con el resto parte del país, y por ahí también pasan líneas ferroviarias, pasan buses, es un puerto, y la gente se moviliza muchísimo. Y hay un video súper interesante en donde se ve cómo la gente que estaba en Wuhan comienza a movilizarse y a salir de la ciudad por estos días, en estas fechas, para comenzar a celebrar el año nuevo chino. Y luego esa gente también comienza a salir de Wuhan, sale de China y comienza a ir a otros países en Asia. Entonces, probablemente ese fenómeno migratorio ayudó a expandir todavía más rápido el coronavirus. Actualmente lo que tenemos. Esto fue actualizado hoy al mediodía. Están reportados casos confirmados 1.320.000, casi, de pacientes alrededor del mundo, de los cuales lamentablemente han fallecido 72.000, pero se han recuperado 273.000. ¿Sí? Tomando estos datos crudos, la tasa de letalidad cruda actualmente estaría bordeando el 5.48%, pero esto va a cambiar constantemente, y en realidad no vamos a tener una tasa de letalidad hasta varios años después, en que confirmemos exactamente cuántas personas realmente se llegaron a infectar, porque recuerden que hay casos asintomáticos o con síntomas leves que no terminan siendo diagnosticados mediante pruebas de laboratorio. Este es el mapa con los casos activos actualmente. Entonces, los epicentros básicamente son actualmente en Europa, en varios países, y Estados Unidos. Esta es otra página en donde ustedes pueden consultar. Esto está disponible. El top 10 de los países con la mayor cantidad de casos. Estados Unidos es por lejos el país con mayor cantidad de casos, y probablemente, como vamos a ver en un momento, su tasa de crecimiento va a seguir. No quiero pasar esto. Ok. En la misma página web ustedes pueden encontrar esta es cómo va progresando los casos en cada país. Ustedes pueden luego ir seleccionando países. Aquí está prácticamente todos los países en el mundo. Y este de aquí, que es Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto del primer día, segundo día, tercer día?
es cuando se están doblando los casos. Es decir, en el caso de Estados Unidos está en una franca trayectoria exponencial, está doblando entre 3 y 4 días los casos reportados, ¿sí? Muchos países como España e Italia parece que ya están llegando a hacer la meseta, con Francia igual. China, como ustedes saben, ya en China se frenó, en Corea del Sur también. En un gráfico más adelante les voy a enseñar cómo está el Ecuador. Entonces, hasta la tarde de ahora, al mediodía, estaban reportados 3.747 casos en el Ecuador, de los cuales están reportadas 191 muertes, 100 se han recuperado. Ahora, con estos datos hay que tomarlos con pinzas, porque estos son los datos que han sido reportados mediante pruebas. Y lo que nosotros necesitamos hacer es hacer más pruebas para saber cuánta gente está infectada. Pero esos son los datos que tenemos, son los datos oficiales. Y este ha sido el crecimiento logarítmico desde que se confirmó el primer caso, el 29 de febrero, hasta el día de ahora, ¿sí? Entonces, esta ha sido cómo ha ido creciendo. Esperemos que con las medidas que estamos tomando, esta curva no siga empinándose, sino que trate de mantenerse, de aplanarse. Entonces, para ver, se quedó frisado esto. Entonces, ahora, volviendo nosotros estamos aquí está el Ecuador, seguimos en una trayectoria ascendente. Para comparar, he puesto algunos otros países de Latinoamérica, Brasil, por ejemplo, Perú, aquí está Colombia y Argentina, que están muy parecidos, República Dominicana, más abajo Bolivia, Cuba, Honduras, Singapur, por ejemplo, que ya es otro país que pasó de la fase de crecimiento exponencial. Estamos ahí, todos los países vamos por las mismas características. Y lo importante de todo esto es que conjuntamente con la epidemiología clásica, todo esto que estamos viendo es epidemiología clásica básicamente, asociar los datos moleculares que tenemos, y eso nos va a permitir entender realmente qué es lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Es decir, qué tipos de cepas o linajes, como decía Gabriel al inicio, son los que están circulando aquí. Probablemente asociar esos linajes, tal vez si es que hay alguna relación con letalidad, es decir, algún linaje está siendo más letal que otro. Entonces, la implicación de hacer el secuenciamiento no solo se queda en el hecho de tal vez confirmar los resultados que ya que tenemos por PCR o por pruebas rápidas de que una persona esté enferma o no, infectada o no, sino que nos permite hacer estas relaciones, y tener esa información es vital. Eso necesitamos hacerlo, necesitamos seguir generando esa información todo el tiempo para poder ir mapeando y poder saber cuáles son los linajes que están circulando en la población en el Ecuador. No sabemos, por ejemplo, en Guayaquil, necesitaríamos saber cuáles son los linajes que están circulando, si hay alguna relación entre mayor mortalidad, porque es un linaje diferente, etcétera. Y finalmente, esto que Gabriel mencionó algo al inicio, probablemente, como Gabriel mencionó, la pandemia más grave, por lo menos que tenemos bastantes datos y que se ha estudiado muchísimo, esto pasó hace 100 años, no fue hace mucho tiempo, y la mortalidad llegó a cálculos entre los más conservadores dicen 20 millones, otros cálculos hablan de 100 millones de personas, y esto ocurrió en un tiempo muy corto, en un periodo muy, muy corto, que fue de aproximadamente unos 2 años, entre 1918 y 1920. Miren ustedes, esto es una foto de Estados Unidos en un coliseo de una universidad, que ahora, curiosamente, otra vez, si mal no recuerdo, en la Universidad de Iowa, volvieron a hacer exactamente lo mismo. Hay una foto reciente donde otra vez está montado un hospital de campaña, y esto era lo que pasaba, que llegaban los pacientes a recuperarse. Una foto con el uso de las mascarillas. Se implementaron todas estas de aislamiento. Algunas ciudades cumplían, otras ciudades no cumplían. Hay el caso de comparar Filadelfia con San Luis, es un estudio de caso en Estados Unidos. Filadelfia no hizo caso,
De hecho, tuvieron una parada militar. En esos tiempos estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y era una parada militar para festejar a los militares. A los 3 días hubo una explosión de casos de gripe española en Filadelfia. Y en cambio San Luis adoptó por cerrar todo, que todos se vayan a sus casas, que no somos más o menos lo que estamos viviendo ahora. Y el brote fue mucho más moderado en San Luis. ¿Qué más sabemos para entender si eventualmente podemos hacer alguna comparación con lo que estamos viendo ahora? La mortalidad normalmente de las gripes, de todos los brotes que han existido, normalmente no suelen afectar más a los menores de 5 años y a los mayores de 65 años. Sin embargo, en la gripe española, al tratarse de una cepa completamente nueva de un virus de influenza, no solo que mató a bastantes en esos grupos de edad vulnerables, es decir, los menores de 5 años y los mayores de 65 años, sino también que hubo una buena mortalidad en el grupo de las personas relativamente jóvenes o del grupo trabajadores, es decir, entre los 18 y los 60 años. Y finalmente, hubieron 3 oleadas, lo que se conocen como 3 olas, siendo la segunda ola que ocurrió entre finales de 1918 e inicio de 1919. Es la ola más mortífera, es aquí donde se produjeron la mayor cantidad de casos, la mayor de gente que falleció en todo el planeta, porque esto no ocurrió específicamente en alguna zona. Entonces, finalmente, para terminar mi parte, el asunto de ahora poder tener todas estas herramientas, de poder entender casi en tiempo real cuáles son las cepas que están circulando, cuáles son estos virus, cómo se están distribuyendo, nos permite por lo menos tener una visión mucho más clara de lo que está ocurriendo actualmente. Todo lo que sabemos ahora de la gripe española es por estudios que vinieron siglos, décadas después. En ese tiempo ni siquiera sabía la gente realmente que era el virus de la influenza. Pensaban que era una bacteria la que estaba causando esto. Entonces, la implicación no solo científica, académica, sino práctica de tenerlo, de saber las secuencias de los linajes de los virus que están circulando, implica en que podemos nosotros tener una certeza de si hay mayor o menor letalidad por los virus, por los virus que estén circulando. ¿Okay? Con eso termino y le devuelvo la palabra a Paul. Muy bien, entonces para terminar, ¿qué es lo que actualmente tendríamos que hacer para tener mejores resultados? Para hacer un análisis epidemiológico con más cepas, obviamente lo mejor sería secuenciar genomas de más pacientes contagiados de diferentes partes del país. Sería interesante ver las cepas que están circulando, obviamente, en Quito, las cepas que están circulando en Guayaquil. Probablemente hay varias cepas que están circulando en Quito, varias cepas que están circulando en Guayaquil, entonces sería muy interesante analizar qué es lo que pasó. Hay diferentes cepas circulando y también es importante en el caso de que estamos haciendo análisis en sitios donde ya hay contagio comunitario, hacer este análisis en personas que no saben de dónde se contagiaron. Si es que nosotros secuenciamos más genomas, podríamos más o menos saber el origen de su contagio. Es decir, se contagió con una persona que fue reportada dicho virus, dicho variante del virus en tal parte, o cuáles son las cepas que ya están circulando de manera comunitaria actualmente en el país. Tenemos algunos médicos que nos dicen que hay algunos pacientes que se ha contagiado toda la familia, otras que no solo se contagió una persona y las otras personas no se han contagiado. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, de agresividad, de esto de cepas, es importante tomar en cuenta que hay que ver la parte de los huéspedes, es decir, en este caso de los humanos, si es que tienen comorbilidades, etcétera, pero también la parte del virus, es decir, si hay variantes del virus que están produciendo que sean más fáciles contagiarse o que puedan llegar a dar más complicaciones. Eso en un inicio se puede dar
se puede hacer usando estudios epidemiológicos, es decir, ver qué cepas están correlacionadas con más mortalidad y más complicaciones en diferentes grupos poblacionales. Y después, molecularmente, viendo si es que, como había enseñado Gabriel, si es que mutaciones en ciertos sitios de ciertas proteínas están relacionadas con una mejor eficiencia en la replicación del virus, en la liberación del virus, en resistencia al tratamiento del virus, que también todos esos son factores que ya explican biológicamente la etiología de lo que es virulencia. Y eso pienso que es el resumen de lo que hemos hecho y seguimos haciendo aquí en el Instituto de Microbiología con todos los colaboradores que hemos mencionado. Si tienen algunas preguntas, creo que los moderadores nos van a hacer llegar estas preguntas para responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, chicos del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, por su excelente ponencia. Les felicitamos por el gran trabajo que están haciendo. No sé, Paul, si disponemos de unos minutitos más para realizar algunas preguntas que hemos recopilado por redes sociales. Sí, claro, con gusto. Ok, Nicolás. Hola, chicos. A ver, tenemos algunas preguntas. Vamos a tratar de hacerles las más representativas y las que un poco responden a varias inquietudes que tiene pues el público del día de esta tarde. Antonio Aro pregunta, ¿cuál es la profundidad de secuenciación con Nanopore? Bueno, la profundidad siempre está relacionada con la tecnología. En este caso estamos usando el Mini-IO, que tiene una sola flow cell por cada corrida, ¿sí? Y lo importante para ver la profundidad también es el número de muestras que se hacen multiplex. Entonces, para el análisis del genoma completo de este primer paciente, metimos solo una muestra. Estamos estandarizando para ver cuántas muestras máximo podemos meter por corrida que nos den todavía el genoma completo. Hay algunos protocolos que dicen que se pueden meter hasta 7. Estamos bien, probablemente entre 3 y 7 sea lo que nosotros podamos meter en relación a profundidad del secuenciamiento. Chévere, muchas gracias. En este mismo sentido, Leonardo Beltrán tiene una inquietud en cuanto al software. Dice, para la secuenciación del genoma, ¿por qué no se usó Illumina? ¿Nanopore no introduce muchos errores? Sí, justamente eso había dicho. El ver errores está muy relacionado con el coverage. Entonces, lo que tratamos de llegar es hasta sitios, hasta medidas muy altas de coverage, es decir, que cada nucleótido sea leída muchas veces. En este caso, y con Nanopore llegamos a 100x, que es bastante, en realidad. Con Illumina, obviamente hay la ventaja de que puedes meter más muestras, por ejemplo, en una tecnología como MiSeq y puedes obtener 20 millones de reads en una sola corrida. Sin embargo, estas secuencias son cortas y a veces es un poco más difícil ensamblarlas. Además de eso, la tecnología Illumina es mucho más cara en relación a cuántas muestras se pueden hacer a la vez. Un ejemplo, nos puede costar hacer el secuenciamiento entre 100 y $200 por muestra en Nanopore con un excelente coverage, mientras que en Illumina nos costaría más o menos como 1000 cada una de las muestras. Unas 50 muestras multiplexiadas nos costaría entre unos 43,000 a $50,000. Entonces también en relación a costos, eso es importante tomar en cuenta. Sin embargo, Illumina se está usando en muchos países. Cuando ven que sube un país 20, 30, 40 secuencias por día, probablemente están usando Illumina. Chévere, muchas gracias. Otra pregunta que están repitiendo mucho, dice Luis Urresta. Al día de hoy, ¿cuántos tipos de cepas o variantes del SARS-CoV-2 hay actualmente? Actualmente hay por lo menos 5 grupos de variantes.
hay que tomar en cuenta que se han subido 3.800 genomas y con eso se han ido ampliando el número de variantes que están. Y obviamente en relación a hacer la clasificación de variantes, es importante tomar en cuenta que hay muchas formas de clasificar y de sacar variantes. Por ejemplo, hacer filogenia pura, es decir, simplemente ver mutaciones y hacer distancias matrices de distancias basados en cuántas mutaciones tiene una muestra versus la otra. Otras, que son un poco más estrictas, están viendo cambios en los nucleótidos que están reflejándose en cambios en aminoácidos propiamente dichos. Entonces, hay diferentes formas de clasificar. Next Strain, que es aquella que reúne estas 3.800 y más secuencias, tiene ahorita 5 grupos. Claro que algunos de estos grupos nacen de otros. Ok, el ingeniero Hugo Reynoso nos pregunta que con los datos obtenidos hasta este momento por su grupo, ¿qué es lo siguiente que se propone? ¿Cuáles serían los siguientes pasos a seguir? Los siguientes pasos a seguir es aumentar el número de muestras, secuenciar más muestras de diferentes pacientes del país y de Quito, para ver justamente un análisis de epidemiología molecular entre todas estas muestras. Ok, esta es mi pregunta personal. El otro día leía respecto a las tasas de mutación del virus y algunos medios de comunicación afirmaban que debido a la baja tasa de mutación comparado, por ejemplo, con la influenza o la gripe común, iba a ser necesario simplemente el desarrollo de una única vacuna para poder inmunizar a la gente, comparado con la gripe que se tiene que desarrollar una vacuna cada estación. No sé si saben ustedes al respecto de esto, ¿es verdad o no? Bueno, en realidad se están probando ahorita por lo menos 14 diferentes vacunas en diferentes partes del mundo. Están diciendo en algunas cuáles antígenos exactamente están tratándose de hacer anticuerpos para ver si es que son protectivos o no. Sin embargo, pienso que es muy temprano en relación a ver las variantes para ver si justamente el cambio, las diferentes variantes van a reflejarse en diferentes antígenos y los diferentes antígenos van a ser protectivos o no con la misma vacuna. Así que pienso que es muy temprano justamente para saber si es que la vacuna va a funcionar en todas las variantes. Ok, listo. Paul, muchísimas gracias. No les quitamos más de su valioso tiempo. A toda la audiencia que el día de hoy estuvo observando esta conferencia, por la falta de tiempo, pues les comentamos que vamos a hacer una sección de Q&A en nuestra página de Facebook, en nuestro fanpage, en el cual vamos a responder absolutamente todas sus preguntas. Por favor, Paul, te haremos llegar las preguntas para que nos ayudes respondiendo. Claro, con mucho gusto. De parte de, creo que no solo de IDCOR Biotechnology y Microbios, sino de parte de, creo, todo el Ecuador, toda nuestra sociedad, les extendemos un agradecimiento, ya que la labor que ustedes están haciendo es muy indispensable para poder sobrellevar, para poder salir adelante con este problema. Bueno, no solo ustedes, no solo nosotros, colegas, sino también los médicos, policías y todos los que están apoyando. Tenemos que ser conscientes respecto a esa labor y también la importancia de que tenemos que exigir como científicos que el gobierno en los próximos meses se trabaje fuerte para que se extienda un buen presupuesto para investigación, que es lo que necesitamos hoy en día. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias a todos los investigadores del Laboratorio de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy.